especie humana es la primera vez que se enfrenta a algo así. Claro que es esto, digamos. Esto no tiene conciencia. Esto no se va a enamorar de ti, lamentablemente. Lamento ser yo el que te lo venga a decir. A nosotros en Microsoft nos gusta decir muchas veces, en vez de inteligencia artificial, inteligencia aumentada, inteligencia humana aumentada. Lo importante aquí es entender cuál es el rol de esta máquina y cuál es el rol del ser humano y no confundirse en eso. Estas tecnologías son generativas, generan contenido nuevo, generan vías nuevas o alternativas nuevas no previamente visualizadas. Y eso es un poco la magia, pero la verdad es que eso también viene de esta capacidad de alucinar que tiene esta tecnología. Lo mismo que la hace peligrosa, también la hace poderosa. Hace unos meses atrás me junté a conversar con Wilson Páez, quien es director de compañías nativas digitales en Microsoft. Y nos juntamos a conversar acerca de cómo será el futuro de las empresas una vez que las tecnologías de inteligencia artificial generativa se implementen y se usen en el día a día de forma común y corriente. En otras palabras, cómo será el futuro de nuestros trabajos con asistentes digitales de todo tipo. Wilson no solamente es director de compañías nativas digitales, sino que también es inversor ángel, es mentor de Endeavor, tiene más de 33 años de experiencia en la industria del software y tiene un tremendo background en las tecnologías cloud, de inteligencia artificial, del software as a service, innovación a nivel técnico y de venta de soluciones tecnológicas corporativas. La visión de Wilson para entender el futuro de corto y largo plazo en las empresas de hoy, tanto en Chile como en Latinoamérica, es clave para saber cómo van a ser y qué sabor tienen los negocios del futuro. Acompáñenme en esta entrevista y quédense hasta el final porque es súper interesante todo lo que comenta y todo lo que dice don Wilson Páez. La persona que mejor posicionada está entre el mundo tecnológico, startups y las empresas del futuro. Con quien queremos hablar hoy día, justamente cómo va a afectar todo el tema de la inteligencia artificial generativa para el presente, para el futuro de corto y largo plazo de las empresas. Bienvenido a NDF. Caballero, un gusto tenerlo acá. Gracias. Muchas gracias por venir a Negocios del Futuro. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Oye, y para ya entrar en materia, de las tecnologías que hay visto lanzarse en el último tiempo, tanto relacionadas con Microsoft como no relacionadas con Microsoft. Está ChatGPT, pero también hay otras. ¿Cuál creéis que son las más relevantes? Para mí la respuesta es súper obvia. Yo partí hablando de ChatGPT, ¿cachai? Pero quería confirmar ese dato contigo. ¿De las más recientes, digamos? Sí, de las más recientes. No, claramente estos últimos años, este último año, o sea, esta tecnología de ChatGPT o ChatGPT, como queramos llamarlo, Sí. Españolizado o en inglés. O anglonizado. Anglonizado, sí. Todavía no cumple un año de su pues. lanzamiento formal, fue en noviembre del 2022. Y ya tenemos escándalos por todos lados. Y esta tecnología ha tenido un crecimiento increíble Sí. y un impacto en el mundo de la tecnología, particularmente en uno de sus hubs de innovación más importantes como Silicon Valley, Estados Unidos. Pero ha tenido un rápido despliegue en el mundo entero. No ha estado ausente de esto. La red social de más rápido crecimiento en la historia. Increíble la cantidad de millones de usuarios en pocos días. Llegar a 100 millones de usuarios activos a meses de su lanzamiento. Sin ninguna duda, esta es la tecnología y la tecnología subyacente, digamos, que es la tecnología de los Large Language Models, de los LLMs, que son lo que están abajo de este, de este chatbot, exacto, digamos. Pero claramente el chatbot ha sido una revolución porque mucha gente entendió de qué se trataba la inteligencia artificial generativa a partir de ChatGPT. Ya obviamente es un tema que se viene desarrollando desde años anteriores, pero que claramente este último año que hemos vivido fue una locura, sigue siéndola. Muy acelerada, de muchísima innovación, de muchísimo lanzamiento de productos, no solamente de OpenAI, sino de Microsoft y de varios de nuestros socios. Y Chile no es la excepción. Aquí estamos lanzando productos y servicios usando estas tecnologías, OpenAI, ChatGPT y Microsoft, la nube de Microsoft, Azure. Estamos lanzando productos, yo te diría que 1 por semana o 2 por semana, de empresas y de emprendimientos locales chilenos. Es realmente asombroso por un lado y también súper entusiasmante por otro.
Después te quiero hacer varias como preguntas como de la trascendencia histórica que tiene esto para Microsoft, porque Microsoft, no olvidemos que a mí me pasa con Microsoft que Microsoft ha sido testigo de todo un avance, ¿cachai? En el tema tecnológico importante, no los últimos 10 años, sino que mucho más tiempo. Claro, Microsoft ya está a punto de cumplir 5 décadas. O sea, no es menor. Pero quiero irme al impacto que ha tenido en la empresa, ¿cachai? ¿Y cuáles son de estas tecnologías las que tú creéis que definitivamente ha tenido el mayor impacto en las últimas décadas de la empresa? Podemos hablar de ChatGPT, podemos hablar de sin ninguna de la duda. Nube, sin ninguna duda, ChatGPT es solamente la punta del iceberg. Todo lo que está abajo, que son estos modelos de lenguaje natural, modelos de lenguaje grandes, digamos, que son grandes algoritmos corriendo y analizando y haciendo cálculos estadísticos, matemáticos en las famosas cloud computing o computadoras en la nube, como querramos llamarlo. Estos nuevos algoritmos y estas máquinas estadísticas trabajando sobre muy grandes volúmenes de datos, sobre todo con textos humanos, con libros, con todo lo que ha escrito el ser humano, con mucho de lo que ha escrito el ser humano en toda su historia, es capaz de predecir la siguiente palabra correcta, conectada con todo un contexto, conectada con una pregunta que le hace el ser humano. Eso es impresionante, claro. Y eso al final son máquinas que pueden hablar con nosotros, claro. O sea, tú fíjate que, yo qué sé, Leonardo da Vinci, Arquímedes, Euclides, los grandes científicos, los grandes filósofos que todos estudiamos, claramente eran mentes brillantes, pero también tenían una gran virtud y tenían una gran ventaja versus al ser humano de hoy. Ellos podían dedicarle tiempo a estas cosas, podían dudar, podían hacerse las preguntas, podían reflexionar, podían filosofar, podían dedicarle horas de tertulia. Entre ellos, por lo menos los que se conocían o los que vivían cerca, no tenían internet, no tenían la magia del conocimiento humano, digamos, colaborativo y agregado en miles o millones como la tenemos hoy, porque hoy tenemos la posibilidad de estar conectados miles de millones de personas. Ellos no la tenían, pero sí tenían el tiempo y sí tenían la posibilidad de dudar, de preguntarse, de reflexionar. Y podían, de alguna forma, leer o entender lo que sus antepasados habían escrito. Capaz que no lo que habían escrito los chinos, porque no les había llegado, pero sí lo que se había escrito a su alrededor. Sí. Los egipcios, los romanos pudieron leer a los griegos pudieron leer a los egipcios. Claramente hubo ahí una conexión entre Mesopotamia y Egipto y hay mucha... Hay herencia. Hay herencia cruzada, digamos, en las historias que se contaban y lo que está documentado. Y se construyeron sobre hombros de gigantes. Pero de alguna forma, claro, como decía Newton, yo solamente estoy aquí y puedo ver lo que veo porque estoy parado en los hombros de gigantes. Sí. O el mismo Newton, que es bastante más moderno, pudo leer y pudo entender lo que se hizo previamente, pudo apoyarse en la matemática y en la geometría euclidiana de Euclides. Los mismos romanos fueron educados por los griegos. Los mismos romanos fueron educados por los griegos, crearon una civilización basada en conocimiento científico matemático griego. Sí. Y los griegos... basado en Mesopotamia, India y Egipto. El teorema Pitágoras ya se conocía en Egipto antes que Pitágoras existiera. Wow. Entonces, buen dato. Ese es un dato interesante. Se ha encontrado el teorema Pitágoras en pirámides egipcias previas a Pitágoras. Entonces, no eso no lo sabía. Claro, pero el problema que nos enfrentamos hoy, que vivimos en un mundo muy acelerado, claro, el problema es al revés. Con mucho menos tiempo, y no podemos dedicar nuestra vida a leer todo Newton, a leer todo Einstein, a leer todo Shakespeare, a leer todo Euclides. No nos da el tiempo, no nos da una vida humana para leer todo eso y entender un poco de qué se trata. Entonces, estas tecnologías... Lo que hacen es, claro, vienen justo en un momento correcto, digamos, diría yo. Todas estas grandes tecnologías como la máquina de vapor, la electricidad, la electrónica, el motor de combustión, llegan en momentos claves de la humanidad. Hay gente que opina que no llegan, sino que suceden. Sí, suceden cuando el hombre está listo. Cuando tiene que pasar. Por ejemplo, la máquina de vapor ya la conocían en Egipto. En Alejandría ya se conocía el poder de la máquina de vapor.
Pero y seguro que estaba en la biblioteca. Estaba en la biblioteca de Alejandría. Que fue quemada, claro. Pero lo que pasa es que como no necesitaban la fuerza de las máquinas para fabricar cosas, porque tenían la fuerza de los seres humanos, la esclavitud en ese momento era algo que pululaba por todo el mundo. Entonces, la fuerza humana, la atracción humana y la atracción animal era algo accesible. No había necesidad de crear una tecnología diferente. Pero surge el motor a vapor, entonces, después en Inglaterra, aunque ya se conocía en Egipto, en Alejandría, pero surge en un momento clave cuando la fuerza laboral es muy cara, cuando la fuerza laboral está en alta demanda y poca oferta. Y ahí sí se hace rentable, desarrollar un motor. Crear una máquina para que haga un textil. Wow. Entonces... Qué interesante el concepto. Y ese es el concepto de esta tecnología. Claro, o sea, no necesariamente fue lineal. Exactamente. Yo te pregunto, ¿tú puedes leer todos los mails que te llegan? ¿Tú puedes leer toda la información y los insights que te llevan por la televisión, la radio, las redes sociales? No, ya no se puede. No podrías procesar todo. O sea, lo que tú estás diciendo es que Internet llegó para darnos acceso a toda la información y ahora la inteligencia artificial generativa llega para filtrarnos. Para filtrar y para ayudarnos a procesarla, a vivir con eso. Procesarla, porque no somos capaces. No somos capaces. De poder procesar toda la información que ya con la herramienta anterior logramos tener acceso. Ahora, interesantemente, esta tecnología, que es una máquina, yo diría que es una máquina estadística a paridad humana en muchos aspectos, puede entender, entre comillas, hay que empezar a tratar de... Sí, y eso hay que aclararlo también, o sea... Error hay, o sea, hay un nivel de error importante y no puede pasa nada. Entender, puede leer y puede responder a paridad humana, pero está haciendo una imitación del ser humano. Es un programa, es una máquina estadística. Un algoritmo. Es un algoritmo estadístico que es capaz de predecir palabras, letra por letra, palabra por palabra, mejor dicho. Y tiene entendimiento. Conectada con todo lo que está pasando en el contexto y en la palabra anterior, y en la palabra anterior, y en la palabra anterior, y en el párrafo anterior, y en la pregunta que le hizo el ser humano. Entonces, hay que tener claro qué es esto, digamos. Esto no tiene conciencia. Esto no se va a enamorar de ti, lamentablemente. Lamento ser yo el que te lo venga a decir. Aunque parezca que podría ser una buena pareja para ti, porque domina el idioma humano, domina el lenguaje. Y eso es algo que la especie humana es la primera vez que se enfrenta a algo así. Exactamente. O sea, y lo dijo Harari, el famoso historiador, filósofo, que hoy en día es de las personas más influyentes del planeta, lo dice a los pocos días de lanzar esta tecnología, dice, el autor de Sapiens, dice, o sea, gran parte de los avances, todos los avances importantes, relevantes del planeta son a través del lenguaje. Esta es la primera vez que la tecnología es capaz de intervenir el lenguaje. A paridad humana, dominar el idioma humano. No es menor. Y todos a la vez. Y todos los idiomas humanos. Es capaz de completar lenguajes que estaban perdidos. Sí. Es capaz de completar una canción de los Beatles que no fue nunca terminada. Claro, y por lo mismo es capaz de entender lógica y por lo mismo es capaz de crear. Exacto. Claro. Ahora, estas tecnologías son generativas. Claro. Generan. Por eso, generan contenido nuevo, generan vías nuevas o alternativas nuevas no previamente visualizadas. Y eso es un poco la magia. Pero la verdad es que eso también viene de esta capacidad de alucinar que tiene esta tecnología. Claro. Esto es un poco un contrasentido. O sea, lo mismo que la hace peligrosa, también la hace poderosa. Entonces, lo importante aquí es entender cuál es el rol de esta máquina y cuál es el rol del ser humano y no confundirse en eso. El rol de esta máquina no es suplantar al ser humano, no es suplantar a un doctor, es colaborar con el doctor, es aumentar las capacidades de los humanos. A nosotros en Microsoft nos gusta decir muchas veces, en vez de inteligencia artificial, inteligencia aumentada, inteligencia humana aumentada. Lo que estamos es enfrente a una tecnología que, al igual que otras veces en el pasado, como la máquina al vapor, el motor de combustión, la electricidad, la electrónica, etc., nos ha permitido potenciar nuestras capacidades intelectuales. Y ahora llegó el momento de esta que potencia nuestras capacidades intelectuales. ¿Cuáles son las capacidades intelectuales cognitivas más fuertes hoy? El lenguaje claramente es una. El que domina el lenguaje domina la comunicación.
domina la posibilidad de hacer algo con otras personas. Si yo soy capaz de comunicarme, soy capaz de hacer algo con otras personas. Imagínate cómo construimos edificios hoy. Sin la posibilidad de comunicarnos no hubiésemos podido. Exacto. Cómo cazábamos animales en la antigüedad. Sin la capacidad de comunicarnos no podíamos hacer una estrategia para ir atrás de un animal muy grande. Porque el ser humano no tiene garras. El ser humano no puede contra un león. No podemos contra un oso. No podemos contra animales muy grandes. Y el equipo es todo. Pero el equipo es todo. Pero si el equipo es todo, como quedó demostrado en la evolución humana, pero requiere algo muy importante. La comunicación y el estar todos sincronizados en el mismo objetivo. Claro. De hecho, hay un profesor de Carnegie Mellon que habla de un concepto muy interesante. Yo nunca lo había visto así. Después de discutir este tema con él, un profesor de Carnegie Mellon y de Princeton, que dice, el lenguaje es la tecnología más importante que desarrolló el ser humano. O sea, el lenguaje es una tecnología en sí misma. Claro. Nosotros lo que pasa es que aprendemos a hablar desde bebés, niños, y no le vamos dando mucha relevancia, pero dominar el lenguaje es muy importante. Sí, claro. Y cuando alguien no lo puede dominar, vemos el impacto negativo que tiene. Esa persona no se desempeña correctamente en la sociedad. No tiene mucha suerte para conseguir pareja. No tiene mucha suerte en el trabajo. O sea, puedo ir más allá. La palabra, o sea, Dios mismo se define a sí mismo como la palabra. Y los grandes líderes, los grandes líderes que ha tenido la humanidad, tanto buenos como malos, pero grandes, han dominado el lenguaje. Entonces yo creo que esta tecnología llega en un momento clave, llega en un momento en que la abundancia de información, de conectividad que nos da Internet y que nos dio Internet y que es maravilloso, porque ahora yo cuando estudiaba tenía que andar metiéndome en una librería o en una tienda que vendía libros y estar mirando el libro porque no me lo podía comprar. Exacto. Y estar mirando el libro y tomando notas en un cuaderno. Sí. O sea, porque era un libro inaccesible para un niño. Yo era un niño muy precoz y me metía en las cosas de adultos, digamos. Pero me iba a librerías y copiaba los libros. En el tiempo que la escasez de información era el problema. En donde la escasez de información era el problema. Hoy por hoy hay abundancia de información, pero estamos en un problema similar. Hay tanta información que no sé cuál me sirve. Y eso es lo que estamos hoy resolviendo. Hoy estamos resolviendo, todos estamos inmersos en ese problema. Claro. Las empresas tienen este problema, que afecta a la productividad, que afecta a la procrastinización. Porque si yo tengo 20 cosas para elegir, al final me voy a llevar un tiempo en encontrar la que quiero tomar, la opción. Y un problema que se enfrenta a la empresa hoy día es elegir el foco. Que yo imagino que va a ser un desafío que no tuvo la empresa del pasado y que sí tiene la empresa del presente. Que no tuvo ni los seres humanos del pasado ni las empresas. Y que tiene la empresa del futuro. ¿En qué pongo foco? Sí, yo a diferencia de lo que opina mucha gente y de lo que opinan algunos famosos, creo que esta tecnología, en vez de robotizarnos más o hacernos menos seres humanos, yo tengo una mirada un poco disruptiva con eso. Ajá. Yo creo que esta tecnología, todo lo contrario, nos va a hacer más humanos. Ya me interesa. Porque va a empezar a destacarse cuáles son las capacidades humanas per se. La pregunta. Yo tengo una charla que doy habitualmente que se llama La pregunta es más importante que la respuesta. Absolutamente, sí. No significa que la respuesta no sea importante. Por supuesto, la respuesta es importante. Si quiero hacer algo, la respuesta es importante. O las respuestas, o las posibles respuestas. Pero al final, el rol del ser humano es hacerse la pregunta correcta, darle el contexto correcto a estas nuevas máquinas y esperar de estas máquinas potenciales respuestas. Sí. Pero va de vuelta a ser rol del ser humano aplicar su criterio ético, inclusive muchas veces, ético profesional, y decir, de estas 5 opciones que me están dando estas máquinas, esta es la que voy a Y en esta pongo profundizar. Y en esta pongo energía, disciplina y en esta pongo energía, disciplina, etc. Claro. El mejor ejemplo son las empresas que están surgiendo en Chile hay varias, de estas famosas food tech, que hay varias en Chile. Por ejemplo, Notco. Sí. Entonces tú tenés muchas formas de hacer una mayonesa sin componentes animales. Tenés muchas formas de hacer una mayonesa, para empezar por algo simple, con contenidos vegetales. Y mucho antes que Notco, para ser sincero, nuestras abuelas ya hacían mayonesa sin huevo, para que lo sepan. Nuestras abuelas hacían mayonesa con vegetales. Esto no es una gran novedad. La Not Mayo no tiene nada de nuevo, ¿ok? Lo nuevo es el algoritmo que la hizo. El problema
es que ellos no... La mayonesa fue lo primero que hicieron porque era como el producto para probarlo, digamos. Pero ya la especie humana tiene experiencia en hacer comida que tenga un sabor, textura, olor, color parecido a algo que viene de los animales. Reemplazando ingredientes. Reemplazando ingredientes. La mayonesa es el ejemplo más fácil. Claro. Pero claro, este es el ejemplo fácil, pero si yo quiero reproducir la carne, si yo quiero reproducir un pollo, un chicken, si quiero reproducir un cerdo o quiero reproducir otro tipo de alimentos, ahí la cosa se empieza a poner mucho más complicada. Exactamente. Ahora, y para eso sirve la inteligencia artificial. Exacto, y por eso quiero enlazarlo con el tema que estamos hablando, porque estamos hablando de que la empresa es súper interesante, y es súper interesante porque ¿qué es lo que le pasa a la empresa? Si yo me personifico como una empresa, estoy recibiendo esta noticia, llegó esta cuestión y me va a cambiar la vida. Y esta cuestión viene con estos 3.000 millones de aplicaciones. Y literalmente son 3.000, porque todos los días sale una nueva. Todos los días. Y yo como empresa tengo el desafío de generar una ventaja, de generar un mercado, o sea, una ventaja en un mercado determinado. Y lo que tú estás hablando es súper importante. Tengo que elegir un foco. Y tengo que ser capaz de focalizarme en algo, elegir un desafío en el cual focalizarme y decir, este es el problema que voy a resolver. Solamente este. Y en eso me quedo, como tú decís. O sea, voy a ser capaz de especializarme en hacer alimentos reemplazando ingredientes. En este Animales caso, por vegetales. Animales por vegetales. Y ese va a ser mi desafío. Y por muy invadido que yo esté de información, no voy a cambiar el foco. Claro, porque hoy en día la tentación después que es tú esa. dominás eso, podrías hacer cualquier otra cosa. Exacto. Pero bueno, en el caso de Notco, ellos definieron que su misión es ayudar a que los seres humanos coman mejor. Y mantienen el foco. Y mantienen su foco y crearon una empresa alrededor de esto, usando estas técnicas. Exactamente. Que les permiten, en vez de pasar, sin risas, pero cientos de años en un laboratorio, que hace impracticable una empresa. Obvio. Yo no puedo ir a levantar capital al mercado de capitales y decirle, ok, voy a pasar 150 años para hacer la investigando. carne perfecta, tengo una idea, sé que son estos componentes vegetales, pero me va a llevar 150 años hacer pruebas en el laboratorio. Capaz que llegó antes, capaz que tenemos suerte. Claro, y los inversionistas están a mirar y te van a decir, ok, tus nietos entonces los inversionistas me van a decir, bueno, no. Distinto es si yo voy a los inversionistas y les digo, sí, pero yo tengo una máquina de inteligencia artificial, estadística, que esos 150 años me los cambia a 5 años. Now we are talking, me va a decir. El gringo, venture capital. El venture capital. Gringo o el quien sea, sí. Porque hoy hay venture capital por todos lados, incluido en Chile. Hay un desarrollo fuertemente de la industria de venture capital y en toda América Latina. Me va a decir, ok, 5 años, eso sí me interesa. O un medicamento, 10 años. O algo un poco más rápido. La historia de éxito de Notco, inclusive, es más chica, y eso es lo que está... años. Ahora, me encanta. Estáis dando un ejemplo de, como yo digo, estamos dando un ejemplo a nivel espacial. Y me encanta. Dame un ejemplo a nivel súper terrenal. Dame un ejemplo de la empresa que hoy día está vendiendo... de una empresa de retail que está vendiendo, ponte tú... Bueno, las empresas de retail han capturado esta oportunidad muy fuertemente en todo lo que tiene que ver a la atención a clientes. Hemos visto ya en otras encarnaciones de inteligencia artificial previas, el tema de los chatbots, que te atienda una máquina o que te atienda por voz o que te atienda por texto. Pero la verdad que la experiencia era muy limitada. La experiencia, uno terminaba más enojado que otra cosa, digamos. O del WhatsApp te pasaban a la página web, de la página web te pasaban al WhatsApp, del WhatsApp te pasaban al teléfono te pasaban al WhatsApp. Y era más lo que te pasaban de un lado a otro que te solucionaban. Y al final nunca solucionabas nada, ¿verdad? Bueno, eso, con esta nueva tecnología, con esta nueva máquina, con estos nuevos algoritmos, ha cambiado radicalmente. Porque el nivel de entendimiento que tiene esta nueva máquina sobre lo que está expresando, escribiendo o hablando inclusive el cliente es muy superior. Es muy superior. Muy superior. Es paridad humana. Es como si tuvieras un humano escuchando del otro lado. Y eso se llama paridad humana. Ya. O sea, entonces, eso es algo que puede cambiar mucho. Atención a clientes está claramente cambiando. Todo lo que es customer service, todo lo que es call centers. O sea, ya hay compañías socias de Microsoft. Lanzamos Aladino, de la empresa Digevo, con un famoso emprendedor chileno que se llama Roberto Musso, una autoridad en estos temas también aquí en Chile. Bueno, Roberto lanzó una empresa que se llama Aladino y que es un call center digital 100%.
Wow. 100%, completamente digital. Sí. Con voces humanas habladas, con avatars en el caso que se necesiten imágenes. Exacto. Escuchando, entendiendo, procesando. Todo obviamente cuando uno dice entendiendo o razonando, son entre comillas estos verbos, digamos, porque no hay un real entendimiento ni hay un real razonamiento, por lo menos no al nivel que los consideramos los humanos. Pero se usan esos verbos para hablar de esta tecnología, lamentablemente. Sí. Mucha gente opina que no deberíamos haberle llamado inteligencia artificial a estos temas, deberíamos haberle llamado machine learning o aprendizaje de máquina, que suena un poco más apropiado. O sea, es que técnicamente... Técnicamente es correcto, un técnicamente. aprendizaje de máquina. Sí. Es una máquina que aprende a través de un algoritmo estadístico con grandes volúmenes de datos. Y es súper importante lo que estáis tocando, porque tú cuando habláis de machine learning, estáis hablando de que, y ahí vuelvo al ejemplo de Notco, las empresas están usando esta tecnología para aprender, como Notco está aprendiendo, ¿cachai? A cada vez perfeccionar una receta. Y además para reducir opciones en las propias presentaciones de Notco, ellos mismos lo cuentan así. Vamos probando. Yo necesitaría millones de años o miles de años para probar 25.000 opciones de, claro. Lo que hace la inteligencia artificial es me lo reduce a algo en vez de 1000 años. 100 días o 500 días. Y eso es lo que yo te quería preguntar. O sea, en todos los negocios donde hayan pruebas, todas esas pruebas se van reduciendo. Y eso es lo que es súper interesante. Esta tecnología está afectando principalmente, o sea, su primer impacto es ganar productividad. Claro. A los desarrolladores cuando desarrollan código, cuando hacen un programa, ya hay análisis de una productividad de casi por 10. Y eso te iba a preguntar, y que te lo digo como un cofundador de una empresa de software. ¿Qué pasa con el QA? O sea, para nuestros colegas que desarrollan software, el QA es la... El QA también se tiene... Es la capacidad de probar un software como nivel de usuario. El QA también se está automatizando y desde mucho antes, inclusive. Claro. El problema es que el gran talón de Aquiles de la industria para seguir creciendo es la cantidad de desarrolladores. Wow. Se necesitan 10 veces más desarrolladores de lo que hay disponible. Okay. O sea, se siguen... sigue necesitando. Hay más demanda que oferta. ¿Ok? Ahora, si viene una tecnología que multiplica por 10 la productividad, mira, casi que recién estás empatando es que por lo mismo, la demanda. Por lo mismo sigues... Lo interesante es que seguimos respondiendo a la pregunta, o sea, ¿cómo le afecta a la empresa en el corto plazo esta nueva tecnología? Porque también se habló mucho de, oye, todo este sector va a quedar sin trabajo. Y también se habló de que los desarrolladores van a quedar sin trabajo. Sí, mucha gente pronostica que los desarrolladores se van a quedar sin trabajo. Nosotros pronosticamos que el desarrollador va a construir mucho más software y va a haber la misma cantidad de desarrolladores construyendo mucho más software. ¿Y con menos debugging quizás? Porque... posiblemente con menos depuración, seguramente. Pero lo que la gente no calcula es lo siguiente. La gente no calcula lo siguiente. Queremos ir a Marte. Eso requiere código. Queremos una estación... queremos una estación en la Luna. Queremos vivir 200 años. Eso requiere código. Queremos... todo. Queremos arreglar el cambio climático. Eso requiere mucho código. Autos que se manejen solos. Queremos autos que se manejen solos. Queremos helicópteros que se manejen solos. Todo eso requiere código. O sea si ya hoy se necesita 10 veces más desarrolladores de los que hay, para hacer todos estos otros proyectos que deberíamos estar pensándolo, y que hay gente pensando. Y lo que hablábamos antes, o sea, queremos resolver guerras, queremos resolver hambres, queremos resolver problemas súper importantes. Queremos alimentar y eliminar el hambre en el mundo. Eso requiere código. Queremos... resolvimos una pandemia bastante bien en 2-3 años, pero murieron 50 millones de personas. Ojalá hubiésemos sido más rápidos. Ojalá lo hubiésemos dominado no al segundo año, sino que al primero. Sí. Ojalá lo hubiésemos dominado en 6 meses. Sí. Porque cada día que hubiésemos ahorrado significaba miles y miles o millones de personas que estarían vivas hoy. Sí, claro. Entonces yo creo que gran parte de la oportunidad, no mirarse al ombligo, no pensar, uy, ¿cómo me afecta esto a mí? Exacto. Yo soy dermatólogo y hay una máquina que va a hacer análisis de imágenes y diagnósticos de lunares cancerígenos al mismo nivel que yo, con la misma calidad capaz,
me voy a quedar sin pega, no me voy a voy a quedar sin hacer pega. otra cosa porque hay más necesidad. Pero lo que pasa es que hay mucho más necesidad de la que yo puedo satisfacer. Y esa es la mirada que hay que tener. Eso es una mirada un poco interesante. más inclusiva y más amplia. El mundo no es tu consulta dermatológica de 15, 20 consultas al día y ganarte $2.000 al día de consultas. Eso es una mirada muy egocéntrica y muy mirándose al ombligo. Mirando tu bolsillo y tu vida. Pero hay niños en África que no tienen acceso a dermatólogos y que mueren por no ser diagnosticados a tiempo. Y hay capital dispuesto a desarrollar tecnología para que esos niños... La tecnología puede salvarlos. Exacto. Esta tecnología. Exacto. Esta. Entonces, cerrando un poco este capítulo del corto plazo, podríamos decir que efectivamente para la empresa del corto plazo se van a solucionar un montón de problemas. Efectivamente se va a reemplazar la mano de obra o el capital, el capital activo de los trabajadores, pero que ese capital activo va a servir para otras cosas que hoy en día no estamos Yo creo que va a haber una resolviendo. redistribución del trabajo muy fuerte. Va a haber una distribución y vamos a poder tener como raza la oportunidad de resolver otros problemas. Vamos a ganar productividad, claro, por un lado, y va a haber funciones que obviamente no va a tener sentido más hacerlas, o por lo menos en gran parte. Me encanta. Y esos seres humanos vamos a tener que reentrenarlos, hacer el famoso re-skilling y reinvertir ese talento humano para tareas que no pueden ser hechas por máquinas. Exactamente. Eso es lo que va a pasar. Y vamos a tener el lindo desafío, quizá. Es como querer competirle a un caballo. Yo no quiero competirle a un caballo, digamos, para tirar piedras. Me imagino que los seres humanos que... No vamos a querer competir contra una inteligencia artificial. Me imagino que los humanos que fueron obligados a mover piedras en Egipto no estaban muy felices. Y cuando llegó la máquina, y cuando vinieron caballos, y cuando vino la máquina a vapor y hizo ese trabajo, nadie estaba muy en contra. Exacto. Obviamente que sí, había gente que estaba en contra porque pensaba que ese era su trabajo. Pero es lo que tú decís, no hay que ser cortoplacista, no hay que mirarse al ombligo y hay que tener capacidad de skilling y ver más allá y reeducarse para abordar otros desafíos. Y lo otro es que hay que pensar un poco también con lo que hacían los griegos. ¿Es realmente el ser humano una máquina de trabajo de 10 horas diarias, 8 horas diarias, 9 horas diarias? O sea, ¿estamos en este mundo para trabajar desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche? ¿O estamos en este mundo para filosofar, charlar con amigos, tomarnos un vinito, escuchar la última canción de John Lennon que nos complementó la inteligencia artificial? Exactamente. Ese ahora entramos a la segunda, ¿qué es entramos a la segunda parte. Exacto. ¿Qué es un ser humano? Vamos a entrar a la segunda parte. Muy bien, Wilson. Para allá quiero llegar. Ahora vamos a largo plazo. Vamos a los próximos 10 años, 15 años. ¿Qué pasa con ese futuro? ¿Qué pasa con un futuro donde las empresas ya hayan adoptado esta tecnología? Esta y las que vengan, porque estamos hablando a un año, las que vengan. ¿Qué va a pasar? Yo creo que va a haber niveles de productividad, de mejoras en productividad similares a los que provocaron revoluciones industriales anteriores, como por ejemplo la máquina a vapor. O el automóvil. O por ejemplo el motor de combustión, más que el automóvil en sí, el motor de combustión, que es la clave del auto, pero el motor de combustión, la electricidad. O sea, tú fíjate que una cosa increíblemente tonta que uno no reflexiona. Las fábricas funcionaban solo de día, no fabricaban de noche cuando no había electricidad. Porque era muy peligroso fabricar sin luz. ¿Ok? ¿Cómo tenés humanos trabajando en el turno de la noche? No podés. Claro. Las fábricas empezaron a trabajar de noche cuando vino la luz, la electricidad. O sea, la electricidad y en particularmente la luz. Entonces uno se pone a pensar qué cosa tonta. Claro, trabajaban de día. El ser humano trabajaba de día. El ser humano leía solo de día. Hasta que pudo poner una vela de forma controlada dentro de su casa. Dentro de su casa. O sea, de hecho, la invención de la escritura masiva, más allá de por lo escribas. O sea, tenías solamente las horas del día para ser productivo, las horas de la noche era para dormir. Ahora, obviamente entramos en una carrera que trabajamos de día, trabajamos de noche, trabajamos 7x24. Y ahora, obviamente, con todo ese bienestar que hemos generado, que no está correctamente distribuido, primer problema. O sea, hay gente que tiene mucho y hay gente que tiene muy poco o nada. ¿Cómo puede ser que nos consideremos una especie exitosa si tenemos este tipo de desbalances? El primer tema que deberíamos resolver es el balance y la distribución. O sea, no pueden haber seres humanos muriéndose de cosas que sobran en otro lado.
O sea, eso como lo primero. Ninguna especie de ningún animal lo permitiría. Digamos, es loco. Bueno, tampoco deberíamos permitirnos matarnos entre nosotros, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Tampoco ninguna especie lo permitiría. Ninguna especie se mataría así como nosotros. Pero yo veo que va a haber un alto salto en productividad a nivel del día a día. Nos va a rendir más las horas del día. Vamos a poder hacer las mismas cosas, pero en menos tiempo posiblemente. O vamos a poder hacer más cosas en esta carrera loca que estamos, de que pensamos de que nuestro rol como ser humano es estar trabajando todo el día. Pero creo también que va a ser un mundo en donde el ocio, que los griegos valoraban tanto, y ahora voy a explicar por qué. Exacto, eso el para allá te quería llevar. Va a retomar un espacio importante, porque van a haber tales niveles de ganancia de productividad. Exacto. Que van a poder ser, hay gente que opina de que hay que ponerle impuestos a esas productividades, hay que poner impuestos a los robots, hay que ponerle impuestos a esos niveles de productividad grandes para poder, de alguna forma, pagar la reconversión laboral de las personas, para poder pagar este ocio de las personas. ¿Y por qué es importante el ocio? Más allá de que es bonito ir y tirarse un día en la playa o estar varios días de vacaciones, etc. Las vacaciones van a crecer. Porque es en el ocio, y ya lo decían los griegos, en el ocio es cuando el ser humano está pensando en la nada misma, en donde se le ocurre la teoría de la relatividad, es en donde se le ocurre la ley de la gravedad a Newton, es en donde se le ocurren los grandes leapfrogs. Innovation, como creo que la neurociencia habla del estado alfa, si no me equivoco. Exacto, ¿no? hay mucho al respecto, pero es bastante fácil de entender. Si tú estás trabajando como loco para llegar a fin de mes, de las 7 de la mañana hasta las 7, 8, 9 de la noche, no hay tiempo para reflexión. No tenés ningún tiempo de absolutamente más nada que ejecutar cosas. Tomarte el metro, tomarte el Uber, tomarte el taxi o caminar, ir a tu trabajo, ejecutar acciones en tu trabajo, hacer innovaciones posiblemente pequeñas, lo que los gringos dicen little innovation, la innovación pero con I minúscula. Pero es muy raro que de esa vida tú logres tener un pensamiento muy divergente, muy elevado, muy diferente. Como... y bueno, casi todos los grandes inventos de la humanidad fueron en estado de ocio, o por error, o por equivocación, o estaba probando esto y me encontré con esto otro. Y así se encontró... divagando, se podría decir. Esa es como la palabra... Hasta las vacunas. Sí. Por eso digo, cuando hablamos de que estos modelos... creo que encontró como Fleming, unos hongos. Exacto. Sí. Bueno, y las vacunas, ¿por qué se llaman vacunas? O sea, el tipo se fue al campo a estudiar y se dio cuenta que las mujeres, mayoritariamente mujeres, que tenían interacción con las vacas, que ya habían tenido una enfermedad parecida a la varicela, creo que era... cuando les tocaba la varicela humana no se enfermaban mucho y no se morían. Por eso él decidió meterse la enfermedad de la vaca en sí mismo y después viajó a la ciudad y se contagió de la enfermedad humana, o sea, arriesgando su vida, y obviamente se enfermó de la varicela humana, pero no murió. Claro, pero menos o mucho más suave. Y esa es la mayor defensa. Y esa es la persona que descubrió la vacuna. El concepto de la vacuna. Que hasta el día de hoy ha salvado millones de vidas. De millones de vidas. Claro. Y eso es el resultado de una mente reflexionando, de una mente observadora, de una mente haciéndose un prompt, de una mente cuestionándose, no de una mente ejecutando. Y quiero hacer un paralelo entre lo que... Un paralelo re bonito, que antes hablábamos de que Internet resolvió la primera necesidad de la escasez de información y la inteligencia artificial generativa está resolviendo la capacidad de filtrar. Nuestro sentimiento, nuestra necesidad de sobrevivencia nos llevó a ejecutar y a sobrevivir, y hoy en día, siglo XX, ya no tenemos, gracias a Dios, la necesidad de sobrevivir y podemos darnos el lujo de divagar y reflexionar. Vivir. Eso que tú estás diciendo, lamentablemente, no todos los seres humanos lo pueden decir. Pero estamos partiendo. Hay como la mitad de seres humanos que todavía tienen problemas serios de acceso a la energía eléctrica, de acceso al agua. Exactamente. Y yo creo que hay un 5% de la humanidad que recién tiene el lujo de poder pensar... De tener todo esto. De poder pensar
en reflexionar, divagar. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos que mucho más gente pueda hacer esto. Exactamente. Porque si un Einstein cambió el mundo, un Newton cambió el mundo, imagínate tener 100 millones de Newtons. Sí. Entonces de repente, capaz que no era tan difícil llegar a Marte. De repente, no es tan difícil resolver el problema del cambio climático. De repente, no es tan difícil algunos temas que para hoy lo vemos difícil. Porque tenemos un Arquímedes, un Euclides, una María Curie cada 100 años. ¿Me explico? Sí, y eso... ¿Qué pasa si tuviéramos 10 María Curies en 100 años? Interesante. En una generación o si tuviéramos una María Curie por década. Claro. La necesitamos. ¿Cuántas soluciones? La necesitamos. Sí. Como la señora que ganó el Nobel, que gracias a ella hicimos la bioquímica, que ganó el Nobel ahora, de este año, que hizo todos los avances del el ARN. Exactamente. El mRNA. ¿Y qué es lo que es? La pregunta que yo te iba a hacer es, para alinearlo con todo el tema tecnológico, ¿qué necesitamos para sacar una María Curie? ¿Qué necesitamos? Bueno, yo creo que vamos a tener... Necesitamos una persona reflexionando. Necesitamos que las personas... Devolverle tiempo a las personas. Ya, voy un paso más atrás. Cuando la tecnología le devuelve tiempo a las personas, ¿qué hacen las personas con ese tiempo extra? Tenemos que asegurarnos que las personas no salgan de parranda, de joda y se tomen todo el pisco que había habido y por haber y que usen ese tiempo para buenas cosas, digamos. Eso es algo importante. Ahí me quiero quedar, porque creo que estamos llegando... O sea, que no se queden todo el día mirando televisión y que pesen 150 kilos justo cada uno. O trabajando más. Porque yo creo que hay 3 opciones. Cuando tú tenés productividad, yo creo que nuestros 10.000 años de escasez nos juegan una mala pasada. Y nos dicen, o tenéis que irte de farra y tomártelo todo, o tenéis que ver Netflix y descansártelo todo, o tienes que seguir trabajando. Porque tienes que hacerte millonario y seguir produciendo. Yo creo que va a haber una ninguna de las tres te va a dar ese sentimiento reflexivo. Yo creo que va a haber una generación que va a seguir trabajando porque aprendió eso desde sus padres, sus abuelos, etc. Y después hay una cuarta posibilidad que te da esa genialidad que dices tú. Ahora, hay que tener cuidado que las próximas generaciones no entren al ocio negativo o al ocio nocivo, que es obviamente drogarse, alcoholizarse, vivir de parranda y no reflexionar nunca, no estudiar nunca, no entender nunca nada. Y eso creo que es el riesgo más importante, capaz. Sí, porque quizás el trabajólico no es tan riesgoso como el drogadicto, claro. O sea, yo creo que ese es un riesgo. Porque claro, creo que vamos a necesitar seres humanos más maduros. Prefiero tener una generación de trabajólicos que de drogadictos. Sí. Vamos a necesitar seres humanos más maduros, capaces de controlar estas máquinas, capaces de hacerle preguntas a estas máquinas. Creo que la educación va a cambiar mucho. Creo que en vez de entrenar a la gente, como antes pasaba, entrenar a la gente a que haga cuentas, cuando salió la calculadora, ya no tiene mucho sentido entrenar a la gente a que haga cálculos. Yo me acuerdo, en el colegio te entrenaban a hacer cálculos mentales. O sea, una cosa totalmente sin ningún sentido. Cuando sale la calculadora, eso no tiene ningún sentido. Tenía más sentido que yo entendiera el teorema, que entendiera el concepto matemático. Y construir sobre eso. Que lo pudiera hacer, que lo pudiera entender, que yo pudiera entender qué hace la máquina. O sea, básicamente que tú subieras a los hombros del que inventó la calculadora. Exacto, pero no competir contra la calculadora. No tiene ningún sentido competir contra un caballo. Me va a ganar. O sea, si yo quiero competir contra un león o contra un oso o contra un caballo en fuerza, voy a perder. O sea, no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido competir con una computadora corriendo un algoritmo matemático, estadístico, sobre grandes volúmenes de datos, porque nuestro cerebro no está pensado para eso. Exactamente. Vamos a perder. Lo que tiene sentido es que yo me enfoque en las características únicas y en las habilidades únicas del ser humano, particularmente la duda, la reflexión, la innovación, la creatividad. Asistido, esa es nuestra mirada, asistido por una inteligencia artificial o por múltiples inteligencias artificiales. Es como que yo digo, quiero hablar con Einstein, quiero discutir esta idea que tengo. Einstein está muerto. ¿Cómo entonces voy a interactuar yo con Einstein? Pero con estas tecnologías podría tener un agente que simule ser Einstein, que entienda todo, que haya leído todo Einstein, para que a mí no se me escape nada. Pero ¿estás de acuerdo conmigo? Es como conmigo? Que voy a hablar con el libro. Sí. No voy a leérmelo, voy a hablar con el libro. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que tiene que haber un pequeño cambio de
de mentalidad. Ahí tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio... Que va a ser una generación o lo que sea. Un cambio cultural y un cambio en la educación, principalmente. Sí. Los niños tienen que entender qué es esto. No claro. agarrarle miedo, claro. entender qué es y entender cuáles son sus problemas, sus falencias y sus desafíos. Porque estas tecnologías pueden ser usadas para hacer mal. Hay un montón de ahora de denuncias. Ahí tenemos un temazo. Hay un montón de denuncias, de fake news, de imágenes pornográficas de personas que no son la persona que está en la foto. Exacto. O tú con esta tecnología podrías copiarme mi voz y llamar a mi madre y generarme un problema gigantesco. Claro. Podrías llamar a mi banco y podrías impersonarte y hacerme un daño económico, un daño emocional. Sí, y quizás volviendo un segundo al corto plazo, ese va a ser una nueva industria que va a salir, que es todo el tema de seguridad. Bueno, nosotros estamos trabajando con varias startups aquí en Chile. María José Martavit, de la compañía Teodora, y junto de la mano de Ricardo Baeza, un gran científico de inteligencia artificial chileno que vive en Estados Unidos. O sea, talento hay por todos lados, talento chileno. Bueno, esta gente de Teodora ha hecho como un antivirus que detecta bias en tus algoritmos. Entonces, si tú sos un banco y vas a usar estas tecnologías, antes de ponerla en producción para tus productos y servicios en el banco, llamás a Teodora y Teodora te corre como un chequeo y te dice, estás discriminando a las mujeres, estás discriminando a los jóvenes, estás discriminando a las personas de color, estás discriminando a los extranjeros. Tenemos que pulir el algoritmo y va a haber un ida y vuelta. Bueno, y ese es un software que esta gente de Teodora desarrolló que claramente surge a partir de esta nueva tecnología. Y claro, exactamente. Porque tenemos que controlar su correcto uso, su uso ético y responsable, digamos. Yo te quería decir, volviendo al tema de este mundo griego, de este futuro griego que estás hablando tú, que me encantó. Yo ya me veo de toga, ¿eh? Ya sé, ya me veo de toga en el Mediterráneo. Puede ser Ibiza, puede ser... Puede ser Ibiza o puede ser, claro, Atenas, lo mismo. ¿Cómo es Kímonos? ¿Cómo es la isla esta griega? ¿Cómo es? Míkonos. Míkonos. Elijamos. Yo ya me creo así tipo Platón ya, de toga en Míkonos. De hecho, como uno de los fundadores de una empresa de automatización, Loading Play hace muchas automatizaciones pequeñas, ¿cachai? Y quizás somos como el primer eslabón de automatizar pequeñas tareas. No sé, que la boleta de tu e-commerce salga automática, que el stock de tu tienda se automatice con tu web y ese tipo de cosas. Y nosotros tenemos a nuestros clientes repartidos entre 80-20 y lo tenemos súper estudiado. 80% de los clientes usan nuestra tecnología para aumentar productividad, para vender más, para producir más, y el 20% de los clientes usan nuestra tecnología para trabajar menos. Y lo tenemos súper estudiado. Y de hecho, en este podcast han pasado de ese tipo de invitados, ¿cachai? Y hay un podcast súper interesante de la Sara del Río que ella nos dijo, y el podcast de hecho se llama Diseñar tu empresa para diseñar tu vida. Claro. Y ella dijo, o sea, yo diseñé mi empresa para trabajar 2 o 3 horas diarias porque quería tener tantos hijos, quería quería esta vida. Y yo trabajaba en retail, de hecho nombra el retail y nombra todo así como sin ningún problema. Y era una esclava del retail. Y yo no podía, mi novio de ese tiempo, estoy citando el podcast, no estoy diciendo nada controversial que no esté... Ya está público. Claro, ya es público. Mi novio de ese tiempo me pide matrimonio y yo no tenía tiempo para planificar mi matrimonio. Y fue tanto el escándalo que mi jefa me da un día libre a la semana porque era tanto lo que trabajaba que para resolver el escándalo me da un día libre a la semana. O sea, así de escándalo sobre el tema. Bueno, cuando ya estamos en niveles de que la gente no tiene tiempo para el amor, estamos construyendo algo que, y que hoy en día, no sé qué es. Y la Sara decía eso, que Naturalino, de hecho naturalino.cl, para los que quieran cosas de lino, está funcionando con 2 o 3 personas que trabajan 2 o 3 horas diarias
y todo el resto automático, ¿cachai? Entonces, empresas como esa van a tener mucho sentido en ese futuro que dices tú. Que los gozan muy pocas personas hoy en día, muy pocas personas. Se va a masificar en el futuro. Eso es lo que lo vas a tener en el celular, que mucho más gente lo va a tener. Exacto. Lo vas a tener en estos dispositivos sin pantalla, que ya empiezan a salir. La semana pasada ya salió el primero, el AI PIN de la empresa Humane. Que eran ex-Apple, que son ex-Apple y que está Microsoft involucrado, para que lo sepas. Ah, mira, qué bueno. Estamos ahí apoyando emprendedores. Mira, qué bonito ver a Apple relacionado con Apple, relacionado con Microsoft. Son ex-Apple, que asociaron con Microsoft, que se asociaron con OpenAI también. Qué bonito. Y están en un proyecto súper interesante, que es este AI PIN, que es un dispositivo que ve todo, entiende lo que está pasando alrededor, interpreta lo que está pasando. Y son asistentes, y te va asistiendo a tomar decisiones. Exacto. Y es muy bonito eso porque va a haber gente, y ahí hay un reentendimiento de la escasez, porque venimos, y ahí es donde me encanta lo que estoy diciendo de ese mundo griego, porque Grecia sostenía esa reflexión y esa capacidad de poder tener tiempo libre en base a una población de esclavos gigantesca. Eso no se cuenta. Eso no se cuenta en la historia. Pero, todas estas ciudades griegas, romanas, etcétera, vivían de otro poder, no de poder de cómputo, digamos. Exacto. Vivían mantenido. Entonces, hoy en día admiramos a los griegos, pero nadie cuenta que era sostenido en base a una población de esclavos enorme, en base a las conquistas que hacían. Y yo creo que en ese futuro que dices tú, lo vamos a poder sostener, ojalá, en base a tecnología. A máquinas. O sea, hasta el caballo ha perdido su trabajo, digamos. Claro. Porque tenemos máquinas a vapor. Yo no creo que el caballo esté muy enojado porque perdió su trabajo, de andar tironeando cosas por todo. Y bienvenido a que corra por las praderas y que haya una máquina que haga su trabajo. Y que corran carrera de caballo. Y que haya un notco que tenga mercado para que no tengan que sacar la carne de las vacas. Y con eso estamos impactando menos al cambio climático. O sea, yo veo un futuro, soy optimista, veo un futuro con humanos siendo más humanos, no menos humanos a partir de esta tecnología. Todo lo contrario, tengo una mirada muy disruptiva, bastante contraria a lo que opinan varias celebrities. Yo creo que esta tecnología, bien usada, correctamente usada, exacto, en vez de alejarnos de ser humanos, nos va a devolver humanidad, siendo consciente de que esta tecnología se tiene que regular, partiendo por la autorregulación de los que están más avanzados, entre ellos Microsoft y otros, OpenAI, Google, Amazon, etc. Y todos los desafíos que vengan, porque no va a ser fácil. Tiene que ser regulada esta tecnología porque obviamente también se puede usar para cosas negativas, para cosas malas. Y eso tiene que estar prohibido, tiene que ser un delito, tiene que tener una pena, tiene que tener un impacto económico para aquellas personas que usen esto para dañar emocional o económicamente a otras. O dañarle la vida a otra persona. Creo que eso tiene que estar... tiene que ser parte del desafío de las nuevas leyes también. Como se ha hecho siempre, porque cuando salió el auto, yo siempre lo comento, cuando salió el auto, el motor de combustión, salió el motor de combustión y se crea el auto, la gente piensa que siempre existió todas las leyes de tránsito. Mentira, no existían leyes de tránsito. La gente salía por las calles en caballo. Y se estrellaba. Y de un día para otro empezó a salir en auto. Y un caballo corre con cierto límite. Un auto tiene mucho más velocidad. Un auto pesa 1 tonelada de acero, que si te pasa por arriba te mata. Un caballo, también habían accidentes con caballos y también te podían matar un caballo en la calle. Por supuesto que sí. ¿Qué hacían con toda la caca de los caballos en Nueva York? Las ponían en la esquina. Habían lugares para poner el excremento de caballo. El olor era increíble. Las enfermedades que surgían porque a raíz del estaba el excremento de caballo en la calle. Eso desapareció, pero vinieron otros problemas. El auto había que saber usarlo, había que saber manejarlo. No habían semáforos, no habían reglas de tránsito, no había cinturón de seguridad. Empezaron a subir la cantidad de muertos en Estados Unidos por el uso masivo del auto, que se da en Estados Unidos, más que en Europa, porque en Europa el auto era como un concepto para la clase alta. Era como una carroza de lujo que la usaban los millonarios o lo usaban los corredores de carrera. Era como un juguete para ricos. Sin embargo, la mirada en Estados Unidos es más democratizar la tecnología y llega a más población. Pero cuento corto, empieza a haber más muertos porque si te pasa por arriba 1 tonelada de acero te mata.
inclusive a una velocidad relativamente baja para lo que corren los autos hoy. Resulta entonces que se reúne el Capitolio, o sea, el Senado en Estados Unidos, dice, hay que poner orden en esto. Llaman a la industria. ¿Qué es esto que anda en la calle? Esto es un auto y tiene 4 ruedas y va a esta velocidad. Está hecho de acero, pesa 1 tonelada. Pucha, ¿y cómo What funciona? the fuck? Claro. ¿Qué es esto? ¿Y cómo una persona puede comprar un auto? Bueno, antes era imposible, hoy se lo puede comprar. Hasta en cuotas. Y ya sabía, ya la industria del crédito ya había resuelto eso la industria del crédito, y ya estaba dando... La industria del crédito, no mortgage, en Estados Unidos se desarrolla y aparece para comprar el auto. No existía la industria del crédito de consumo, por decirlo así. Porque la gente, lo único caro que se tenía que comprar en la vida era la casa. Lo demás, la lavadora y todas las cosas, los muebles, se compraba con crédito de la casa en el tiendero. Cuando surge el auto, el tiendero no le da para pagar. Y el banco solamente cubría el mortgage, la casa. Claro. Surge el crédito consumo por el auto, por la llegada del auto. Toda una industria entera nueva. Entonces, un análisis muy interesante. Pero, ¿qué pasa? El Capitolio dice, pero pará, si yo tengo plata, voy a una concesionaria y me compro un auto. Sí. ¿Y quién me enseñó? No, nadie. ¿Y cómo aprende la persona a usar el auto? Va aprendiendo en 2 o 3 días, una semana. Bueno, algunos no aprenden nunca. Entonces, el Capitolio dice, no, pero pará, esto no puede ser así. Para manejar un auto debería haber... Llevamos 200 muertos. Claro, debería haber una escuela. Debería haber una libreta de conducir. No deberíamos dejar que cualquiera maneje. Y eso, ahora, si tú ves la historia y lees la historia de cómo esta tecnología llegó a instalarse en nuestra sociedad, claro, uno piensa que siempre existió el semáforo, siempre existió las reglas de tránsito. Uno cree los hechos consumados. Pero no es así. Esta industria se fue regulando a medida que surgían problemas. Y la inteligencia artificial no va a tener... No es la excepción. No es la excepción. No es la excepción. La tecnología nos va a llevar a un mundo más humano. Esta tecnología nos va a devolver humanidad, nos va a devolver tiempo y nos va a permitir alcanzar desafíos que hoy no son humanamente practicables dentro de una vida humana de alcanzar. Como por ejemplo, yo no puedo llevar 5 millones de posibles combinaciones a un laboratorio durante una vida humana. No me da. No tengo tantos días. ¿Ok? No tengo tanta plata, no tengo tantos días. No puedo resolver algunos problemas graves, como por ejemplo, ¿cómo vamos a enfrentarnos a las superbacterias? Hay gente que opina que en 10 años más, 20, 30. Pero me parece súper interesante que esta misma tecnología, exactamente la misma, va a poder resolver la cantidad de test que necesita un laboratorio en Finlandia para las superbacterias, y la misma tecnología va a poder ayudar a escribir un correo electrónico. A escribir un correo electrónico y a mi clienta, la Sara, a tener más tiempo libre para criar a su agua. Exacto, tal cual. O sea, la misma tecnología va a poder ayudar a los seres humanos en sus 2 objetivos. Llegar a la luna o tener más tiempo para reflexionar en la nueva Grecia que tú estás hablando. Hace poco estuve en Nueva York en un evento, un doctor e ingeniero, el tipo data scientist en un hospital. La persona que lideraba el panel le hace una pregunta desafiante, la primera pregunta, y le dice a este doctor ingeniero, le dice, hablemos de las cosas malas primero, hablemos de los digamos, desafíos que tiene esta tecnología, de los posibles malos usos, de los posibles daños. Y dice, ¿cuánta gente muere por el mal uso de esta tecnología? Y él le dice, mueren muchísimas menos que las que se mueren hoy por no usar esta tecnología. Sí. O sea, es un peligro no desarrollar esta tecnología frente a los problemas que se nos vienen encima. O sea, tenemos problemas muy complejos de resolver en una década o en 2. Hay gente que opina que las superbacterias se van a desarrollar en menos de 1 década, 2 décadas. Hay gente que es un poco más optimista, dice 3 décadas, en 4... Hay gente que opina que en el 2050 vamos a estar enfrentados a las superbacterias que van a sobrevivir a los antibióticos que tenemos hoy. Los antibióticos que tenemos hoy, que son una maravilla, que han sido desarrollados con nuestra tecnología, desarrollados en los últimos cientos de años, llegaron hasta aquí. ¿Y por qué? Porque como nosotros consumimos muchos antibióticos, la especie humana es muy grande ya. Somos 8.000 millones de personas. Sí.
y muchos de ellos consumen antibióticos. Entonces, ¿qué pasó con las bacterias que viven en nosotros? Que Aprendieron, porque como somos tantos, sí, la población humana es tan grande, ellos, las bacterias, aprendieron a sobrevivir estos, y eso es muy peligroso, porque si tenemos bacterias que no las podemos matar con los antibióticos que tenemos hasta el día de hoy, vamos a tener que inventar otra cosa. Vamos a tener que inventar otra cosa para salvarnos. Nueva. Y esto es bastante más grave que un virus, bastante más grave que el COVID. Y ya el COVID nos dio 3 años. Una buena movida. El COVID nos dio una buena movida, impactando millones de vidas. Tuvimos un problema de salud mental por el encerramiento humano de varios años, por lo menos 2, y afectó la economía, el supply chain de todo el mundo, que todavía lo estamos pagando, y de alguna forma también afectó la inflación que está viviendo el mundo a nivel global, porque hubo escasez de productos y servicios, porque los humanos estaban en sus casas, y había mucho dinero disponible, más los gobiernos que salieron a ayudar y a darle plata a la gente, y se juntó la tormenta perfecta, se armó. Sí, claro. Se armó la tormenta perfecta, y entonces no es un problema de Chile o de Latinoamérica, la inflación es un problema mundial sí. Que de alguna forma la pandemia nos contribuyó también. Exactamente. O sea que sigue habiendo gente afectada por la pandemia, económicamente hablando. Entonces, si esto fue una pruebita, lo del COVID es algo menor comparado con una super mega bacteria, tenemos que estar más preparados. Entonces, el no desarrollar estas tecnologías es peligroso. Es peligroso. Hay que pensar también en el futuro, los problemas que se nos vienen. Entonces, se nos viene, por un lado, un mundo con mayor reflexión, un Grecia, como dices tú, una Grecia moderna. Una Grecia moderna, una Grecia con mayor reflexión. No vamos a dejar la electricidad. Sí, y también una Grecia con un futuro con más desafíos. ¿No es cierto? Más desafío. Que posiblemente nos permita resolver algunos problemas y algunas enfermedades crónicas que nos la autogeneramos. Sí. Y porque hay mucho cáncer por ahí que nos lo generamos con el estrés y con el trabajo. Exactamente. Y como última pregunta, Wilson, para ir cerrando. Tú eres positivo, me has dicho. Tú eres positivo en tu análisis. Sí, yo creo que la especie humana siempre se ha enfrentado a casi armagedones. Exacto. Y ha salido, digamos. A nivel de igualdad social, ¿tú crees que estas tecnologías puedan realmente generar un impacto a nivel de igualdad social? Sí. Yo creo que creemos fuertemente de que la tecnología es un democratizador social. Porque democratiza primero el conocimiento, que sabemos que el conocimiento es dinero, sabemos que el conocimiento define hoy qué es una persona alfabeta o analfabeta, es el conocimiento, el acceso a la información. Ya no basta con saber leer y escribir, no basta con saber matemáticas, tenés que tener la información. Y la tecnología, Internet, ha sido un gran democratizador global. Pero si tú no entendés la información, o no sabes dónde está, o no podés buscarla, o no podés llegar, da lo mismo que esté. Da lo mismo que esté disponible. Sí, está disponible, pero tú no la vas a encontrar. Y esas herramientas van a estar disponibles para todos. Claro, y hay gente que la encuentra antes. Y hay siempre un grupito de 1000 o 1.000.000 de personas que la encuentran siempre antes que tú. Entonces, al final tenés un problema tenés un problema igual. Entonces, tener estos asistentes que te permitan estar a la par en el entendimiento de la información. Desinformación. Es clave. Es clave para homogeneizar, para darle igualdad, para nivelar la cancha, digamos. Las tecnologías son grandes niveladores sociales en general, todas lo han sido. La electricidad, que al principio la podía tener un grupo muy selecto de familias y después se masifica y lo tienen todos. Claro. Los motores de combustión. Un hospital, un motor de combustión. ¿Cuánta gente se muere en el campo porque no puede llevar a sus hijos a un hospital en tiempo y forma? El acceso a remedios. El acceso a un traslado rápido. Uno a veces dice, si me pasa algo, estoy en la playa, o estoy en una isla, o estoy en una playa sin mucho lujo. Qué bueno sería tener servicios de un helicóptero que venga inmediatamente a buscarme, ¿no? Bueno, hay familias que tienen helicópteros. Hay familias que pueden hacer que su hijo que está en la playa esté en 10 minutos, 15, 30 minutos en un lugar de atención de primer mundo. Pero hay familias que no. Exacto. Hay familias que no.
Sí, po. Y puede haber una diferencia de vida y muerte en tener ese recurso o no tenerlo. Exactamente. Y bueno, la tecnología, el helicóptero, la tecnología, el motor de combustión, el auto, han sido democratizadores. O sea, tienen tendencias de masificación estas tecnologías. El celular. Bueno, hoy por hoy los teléfonos, los relojes inteligentes. Este reloj es satelital. Si yo emite una alerta, si yo me caigo, le emite una alerta a mis contactos. Particularmente este reloj ya en Estados Unidos tiene conexión satelital. Quiere decir que si estoy perdido en las montañas puede mandar una señal de emergencia. Eso puede ser vida o muerte. Eso puede salvar una vida. Puede salvar una vida. Vamos por ese futuro y vamos por ese futuro griego y por ese futuro lleno de desafíos. Muchas gracias, Wilson Pais, por este capítulo. Gracias. Y vamos por ese nuevo futuro. Salud. Gracias. Muchas gracias por tu colaboración.